Bueno, gracias Armando y Jordan por este espacio. Bueno, compartimos con Jordan nuestro interés en el estudio de Heschel. Yo también estudié a Heschel, aunque no con el detalle y la especialización de Jordan. Pero de cara a esta conferencia quise hacer un pequeño repaso de las cosas que más me habían interesado de Heschel. Y creo que ahí el pensamiento, Jordan va a hablar más de cuál es su pensamiento. Entonces yo pensé hablar un poco de su biografía y cómo impactó y el efecto que tuvo sobre todo en su activismo. Heschel nació en Polonia, viene de una familia jasídica de Europa Oriental, estudió filosofía en Berlín. Y cuando Hitler subió al poder, creo que saben, una de las primeras medidas antijudías y en realidad xenofóbicas en general fue que sobre todo judíos polacos que no eran alemanes, los expulsó inmediatamente y logró escapar justo a tiempo, creo en el año 37, a Estados Unidos. Pero su familia no logró escapar, su madre, su hermana, su tía, su hermana también, ¿no? Creo que falleció en Treblinka. Y él logró llegar a Estados Unidos y no estaba muy contento con el panorama que se encontró. Él se integró sobre todo en el mundo judeo-americano, en las comunidades, fue profesor del famoso JTS, del Jewish Theological Seminary, él no estaba muy contento con el ambiente. Él venía de una familia jasídica que el hasidismo se puede describir de muchas maneras, pero para mí es una especie de espiritualidad vital. El mundo hasídico encontraba al mundo judío tradicional un poco aplanado y le dio una vitalidad, tal vez en ese contacto con los bosques que tenían en ese ambiente. Y Heschel, cuando llega a Estados Unidos, también siente en las comunidades judías que había una especie de espíritu burgués, un poco aplanado. Se quejaba de que los servicios eran muy llanos, que no había emocionalidad. Y yo creo que se puede ver que no tuvo una vida ni fácil ni cómoda. Y sin embargo, tuvo una vida en Estados Unidos, una vida muy activa en el public square, ¿no? en el ámbito público. Y a mí lo que me interesa es que nunca lo hizo desde un lugar de ira. Yo creo que muchas veces en los movimientos sociales uno ve cómo lo que se expresa viene desde un lugar iracundo. Y su hija, Susana Heschel, decía: mi padre es una voz de inspiración, no de argumentación. A pesar que era muy activo, participó en el movimiento de los derechos civiles, fue muy amigo de Martin Luther King, pero siempre desde un lugar más poético e inspirado que iracundo. Y con esto no quiero decir que la ira esté mal, o sea, el enojo, a veces el enfado por lo que pasa tiene sentido, pero yo creo que si el enfado es nuestro capataz, es más difícil conectar con los demás. Y Heschel encontró ese lugar que yo creo que su insistencia era como ir a un lugar de una espiritualidad más profunda. Él también se quejaba de que hay una especie de falta de sensibilidad espiritual. Y yo creo que promovía, un término que se me ocurrió, para mí Heschel promovía una especie de alfabetización espiritual, ¿no? De spiritual literacy, de tratar de que la gente conecte con esa sensibilidad, porque ese es el lugar en donde creo que él sentía que se podía trascender todos los cismas que nos dominaban, y él fue un maestro en eso, digo, no solo en su conexión con, por ejemplo, Martin Luther King. También tuvimos la visita del Papa en estos días. Él fue una voz muy importante en todo el proceso del Concilio Vaticano II, en Nostra Aetate, fue asesor del Vaticano, y es una postura que mantuvo hasta sus últimos días. Así que para mí es un ejemplo bastante contracultural, yo creo, y para mí es una alegría que Jordan pueda, no sé cuánta gente en España lo estudia o se entusiasma con Heschel, pero me alegra que primero que Armando en Espacio Ronda le dé un espacio y que Jordan le dé y yo desde mi lugar más de Orhadash, de la comunidad que alberga Espacio Ronda, tengo un compromiso a que ese spiritual literacy que Heschel promovía se pueda expandir. Muchas gracias, Darío.
Bueno, la primera pregunta. Tengo una pregunta, perdona. ¿Quién fue Heschel? Como ha dicho Darío, Heschel era una figura muy conectada con la lucha para la justicia social. Marchaba literalmente junto a Martin Luther King Jr. Desde Montgomery, Alabama a Selma en el año 1965. También marchaba en contra de la guerra en Vietnam. Y de modo muy interesante también negociaba con el Vaticano. No sé si ubican, pero Heschel era, se puede decir, el negociador judío supremo ante el Vaticano en el contexto de Nostra Aetate. Y su influencia fue enorme. Esto, a mi entender, y también lo que ha aportado Darío, yo creo que se puede decir que esto es más o menos el Heschel más conocido. Este Heschel interreligioso y de la justicia social. Y es un Heschel súper importante, pero yo diría más conocido. A mi entender, porque llevo tiempo con Heschel estudiando su pensamiento poquito a poco a lo largo de varios años, creo que hay otras cosillas detrás de esta imagen. Se puede decir, pues, por ejemplo, un gran pensamiento. Entonces, con esto dicho, ¿quién era Abraham Joshua Heschel? La verdad es que no creo que haya una buena respuesta. Porque Heschel, bueno, para mí y también para muchos académicos, no todos, pero para muchos, eran muchas cosas simultáneamente. Por ejemplo, filósofo, teólogo, poeta, místico, hasid, rabino, sobreviviente de la Shoah, cabalista, postcabalista. Era muchas cosas a la vez y también una voz, digamos, interreligiosa y de la justicia social. Vuelvo a preguntar, ¿quién era Heschel? Pues no sabemos exactamente, es lo que ofrezco. Y creo que esto es parte del problema. O por lo menos porque, por ejemplo, la recepción de Heschel ha sido difícil en España. Quizás porque no se puede fácilmente organizarlo dentro de un solo ámbito. Para algunos, especialmente en la vida, digamos, intelectual, quizás se puede decir una preferencia para fronteras estrictas. Tú aquí, tú ahí y todo bien. Se puede decir que hay una tendencia de querer clasificar todo, a categorizar todo. Por ejemplo, como nos ha dicho John Charles Melick, sería más o menos algo al estilo del régimen disciplinario. Y como expande, tenemos pavor a todo aquello que no está bajo nuestro dominio. Por eso inventamos sistemas simbólicos de regulación y de colonización del mundo, teológicos, políticos, económicos, tecnológicos. Heschel, a mi entender, resiste las categorizaciones y clasificaciones fáciles que pueden existir tanto dentro de la vida intelectual como en el ámbito académico, creo. Además, se puede decir, estamos acostumbrados a pensar la religión, la filosofía o la política como ámbitos separados. Yo sé, pero no necesariamente aquí en esta casa, porque es un acercamiento más dinámico, pero por lo general. Heschel se mueve entre todo esto.
Y como consecuencia se puede decir que Heschel existía entre mundos, demasiado teológico para ciertos espacios académicos seculares, o demasiado académico para algunos ámbitos religiosos, demasiado místico para el discurso político y demasiado político para una lectura puramente devocional. Bueno, hay debates, se puede decir, pero al final hay ciertos hechos innegables, como nos ha compartido Darío. Heschel nació en Polonia, se doctoró en Berlín, trabajaba con Martin Buber para la comunidad judía, se escapó de Polonia 6 semanas antes de la invasión nazi y murió en 1972. Sus 3 libros, a mi entender, mejores, o sea, más conocidos, El Shabbat de 1951, El hombre no está solo, una filosofía de la religión, el mismo año, o Dios en busca del hombre, una filosofía del judaísmo de 1955. Hoy, con vosotros, con vuestro permiso, tengo 2 preguntas que quería explorar. ¿Por qué leer a Heschel? ¿Y qué aspectos de su pensamiento siguen siendo relevantes para nosotros? Y en torno a la primera pregunta, tengo 4 propuestas, respuestas, se puede decir. Primero que nada, pues, como todos sabemos, estamos en un momento complicado y difícil, en muchas maneras. Yo creo que Heschel ofrece una respuesta ante la polarización política y también la ideología extremista. De todas formas. Y realmente porque Heschel nos ofrece explícitamente y también bellemente, poéticamente, místicamente, teológicamente, una visión sobre el misterio, o sea, también el no saber. Yo creo que también el pensamiento de Heschel nos ofrece una respuesta ante la prisa que todos nosotros, podemos experimentar. Y también lo que Heschel llama la civilización técnica. Es decir, pues, y cómo lo vamos a abordar, el mundo contemporáneo con, la tecnología, el lado positivo, pero también negativo. Por otra parte, yo creo que Heschel ofrece una manera de promover una identidad judía podemos decir en positivo, o sea, una identidad judía positiva. Evidentemente es un momento difícil, se puede decir, para muchos. Para algunos como el rabino y el filósofo Jonathan Sacks, la lucha en contra del antisemitismo es muy importante, pero según él, y yo confío mucho con él y su visión, la lucha, mientras importante, no puede ser la única manera con la cual la comunidad judía, en su opinión, se identifica con su judaísmo. Tiene que haber un tipo de expresión más positiva. Y ahí entra, por ejemplo, Heschel. Entraba antes, digamos, de esta frase de Sacks, pero ahí entra Heschel con sus semillas espirituales. O sea, una oferta, de herramientas, pero realmente de semillas espirituales. Y por otra parte, yo creo, sinceramente, que el pensamiento de Heschel nos ofrece hoy en día una manera de consensuar sobre ciertos valores comunes que evidentemente, argumento, se necesitan hoy. Especialmente en nuestros tiempos de polarización, división política, pues vivimos, obviamente, entre mucha diferencia
y especialmente de opinión. Mucha diferencia de opinión hoy, que está bien y importante. Pero también, y sigo un poco del pensamiento de Jonathan Sacks, también tenemos que compartir algo. Volveremos a una metáfora más o menos del pensamiento de Heschel al final de la conferencia. Pero en términos de la segunda pregunta, ¿cuáles aspectos de su pensamiento son relevantes para nosotros hoy? Yo creo que hay una buena puerta de entrada. Dos conceptos claves, se puede decir, dos lados de la moneda. Lo he dicho, la civilización técnica, por un lado, y el misterio, por otro. Y Heschel trata estos dos conceptos como si fuesen en un tipo de dialéctica. Hay una relación entre los dos. Y lo vamos a explorar un poco, pero aunque hay una dialéctica, para Heschel lo más importante, creo yo, es que hay un tipo de balance, o sea, equilibrio. Y bueno, ¿qué es la civilización técnica? Pues tenemos una imagen aquí de una historia más o menos famosa, también unas frases que, bueno, creo que ubicamos más o menos el autor de estas líneas, pero creo que, bueno, conjuntamente sugiere que la civilización técnica es un contexto de mucha prisa, que no tenemos tiempo. Creo que es una respuesta quizás que hemos recibido mucho de algunos amigos. Ay, me gustaría, pero no puedo, estoy ocupado, es que tengo muchas cosas que hacer. Es que, bueno, esto para mí sería más que nada un aspecto de esta civilización técnica al estilo de Heschel. Otra imagen. Ahí básicamente, hablando de nuestra conexión tan querida con los móviles, y este señor se pone pues con esta cuestión para no mirar el móvil cada 2 segundos. Bueno, otro ejemplo, digamos, porque yo sé que sois muy serios y tenemos que ser muy serios hoy. Bueno, ¿qué dice Heschel? Porque pues para mí lo más interesante y lo más importante es ofreceros sus propias palabras. Bueno, Heschel básicamente dice que hay algo que se llama el reino del tiempo. La civilización técnica tiene una relación un poco difícil, se puede decir, con el reino del tiempo. Heschel dice, el peligro comienza cuando al adquirir este poder en el reino del espacio, lo opuesto del reino del tiempo, traicionamos toda aspiración en el reino del tiempo. Aquí está más o menos para mí el pensamiento clave. Traicionamos toda aspiración. Hay una dialéctica, por ejemplo, entre el espacio y el tiempo. Pero cuando traicionamos toda aspiración en el reino del tiempo, esto sugiere que nuestra relación con el espacio no es simplemente una relación de 1 hora, 2 horas, 2 días, pero es una relación de este contexto del espacio, absolutamente y categóricamente hablando. Y bueno, también lo dice aquí, nuestra única preocupación. Como veremos, Heschel no dice que no hay que tener una relación con el espacio importa, pero es esta falta de equilibrio entre los dos que le preocupa tanto a Heschel. Tengo aquí un par de citas más de Heschel. Para mí, realmente son, entre comillas, digamos, fruto de esta visión suya de la civilización técnica. Aunque no lo dice así, siempre cuando uno lee a Heschel hay que interpretar, no escribe de una manera muy lineal,
con números ni nada de esto. Él siempre está como el conejo, por este lado, por esta parte, digamos, por esta parte. Pero aquí, pues, estas frases sugieren que en el contexto de la civilización técnica, todo le parece al individuo calculable, todo reducible a una cifra. Fe suprema en la estadística y execra la idea del misterio. La persona en este contexto está convencido de que puede explicar básicamente el misterio. Entonces podemos empezar a ver un tipo de tensión entre la civilización técnica y las tendencias y el misterio. Y hablando del misterio, obviamente tenemos que hablar un poco de lo que opina Heschel. Para ofreceros una frase de su pensamiento, quizás puede ser una frase más, entre comillas, religiosa. Heschel básicamente dice aquí, arriba, que el mundo es misterioso. Ya está. Bueno, cita a algunos de la tradición también. Dice ahí abajo, el mundo de lo conocido es un mundo desconocido, misterioso. Dice aquí, por ejemplo, que cada sensación está anclada en el misterio. Las ideas nos llegan y, según él, no sabemos de dónde llegan. Y abajo, el misterio no solo está más allá y fuera de nosotros, estamos insertos en él. Es nuestro destino. Y la suerte del mundo depende del misterio. Heschel también habla de la Torah en la tradición judía y dice lo siguiente. Se nos dice que la Torah es al mismo tiempo revelada y oculta, y lo mismo ocurre con toda la realidad. Todas las cosas son conocidas y desconocidas, evidentes y enigmáticas, transparentes y impenetrables. Hay una cita del Zohar. Ocultas están las cosas que vemos. No sabemos lo que vemos. Pues para él el misterio es un concepto clave y para él constituye un tipo de realidad ontológica. Es simplemente algo que existe. Y no se refiere, por ejemplo, a qué pasa cuando vamos a Mercadona, Lidl, o no sé dónde compramos nuestras cosas. Ay, no sé qué comprar. No sé. O cuando estamos en un restaurante, ¿qué le sirvo? Ay, no sé. No, él no habla de esto. El misterio es algo más allá de este no saber, se puede decir. Es algo más existencial. Y hablando de su pensamiento, tengo 4, se puede decir, temas que quería proponeros, respuestas. Estas respuestas pueden entenderse no solamente en cuanto a la civilización técnica, sino también al misterio. Se puede decir que estas, por ejemplo, Shabbat, el asombro, o sea, el temor reverente, la oración, o sea, tefilá en la tradición judía, y el lenguaje, responden en contra, digamos, de la civilización técnica y su certeza, falta de equilibrio, y a favor del misterio, por ejemplo. Y ahí nos conectamos con ese Heschel más conocido de la justicia social, esta voz interreligiosa, esta presencia que
acompañaba a Martin Luther King Jr. Y realmente a través de la idea de la respuesta. Aunque estoy partiendo con vosotros desde un punto un poco más, se puede decir, interno y no tan orientado hacia, digamos, la acción directa en el mundo, la idea de la respuesta para Heschel es clave. Hay que responder. Heschel nos dice, por ejemplo, que la religión es una respuesta a las preguntas últimas del hombre. También nos dice, la religión es una respuesta al misterio. Entonces, la idea de la respuesta es fundacional para Heschel, pero la respuesta, como estaba proponiendo, puede ser tanto interna como externa, o sea, los dos simultáneamente. Y de hecho, en su libro Dios en busca del hombre, hay una sección grande y prominente sobre, digamos, que se titula precisamente respuesta. Entonces, ¿cuáles son estas respuestas? Tenemos, por ejemplo, Shabbat, el día sagrado en el judaísmo, el asombro o el temor reverente, la oración y también el lenguaje. Y vamos a empezar, con vuestro permiso, con el Shabbat. No voy a hablar mucho de cada respuesta, pero vamos a ver un par de ideas de Heschel en cada respuesta. Primero que nada, si estamos interesados en entender lo que Heschel opina sobre el Shabbat, hay que volver su libro al Shabbat, su sentido para el hombre moderno, de 1951. Es un libro pequeño, pero es muy poético y se puede estudiar a lo largo de mucho tiempo. Pero en ese libro Heschel asocia explícitamente el Shabbat con ese reino del tiempo. Son más o menos sinónimos. Y dice Heschel, la significación del Shabbat consiste más bien en la celebración del tiempo que en la del espacio. Hay que fijaros en la palabra celebración. ¿Y celebración de qué? Del tiempo. Durante 6 días a la semana vivimos sometidos a la tiranía de las cosas del espacio. En Shabbat tratamos de ponernos a tono con la santidad en el tiempo. Y bueno, la palabra tiranía es un poco fuerte, pero realmente Heschel la asocia con ese ámbito del espacio, las cosas del espacio. Si leen ese libro de Heschel, Heschel habla mucho de las cosas. Y volviéndome, con vuestro permiso, aquí a sus frases sobre la cifra, todo se puede calcular, la estadística. Esto realmente quiere decir que hay una tendencia de convertir todo lo que experimentamos en un tipo de cosa. Si podemos organizar algo en una cierta categoría, ya tengo más o menos un tipo de orden, o sea, control cognitivo, psíquico, etc. Él también nos dice que, en términos del Shabbat, que es el día en que somos llamados a participar en lo que hay de eterno en el tiempo, a pasar de los resultados de la creación al misterio de la creación. Bueno, puse en negrita misterio de la creación, simplemente para demostrar que para Heschel el Shabbat se conecta fuertemente con el misterio. Un tipo de, otra idea clave sería lo eterno. Esto es muy en contra, a mi entender, de las cifras y las estadísticas que son importantes, especialmente en las ciencias, especialmente en la medicina, pero cuando entramos, por ejemplo, ese ámbito interpersonal,
Ahí Heschel más o menos no habla necesariamente siempre de lo interpersonal, pero está ahí en su pensamiento. Pero para Heschel hay un problema cuando empleamos un tipo de mentalidad, un tipo de paradigma de la civilización técnica, cuando estamos enfrente del otro o de la otra. Si hay una tendencia de querer organizar todo en categorías, en clasificaciones, etc., pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos enfrente de alguien con quien estamos en desacuerdo? Por ejemplo, desacuerdo radical. Queremos, por ejemplo, pensar en el Shabbat de Heschel, pensar en lo eterno y pensar en el misterio de la creación. No creo. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Y si lo pueden hacer, pues que me llamen y hagamos otros talleres, quizás con Darío, y organizamos algo. Pero en estos contextos se puede decir, las complicaciones y tensiones interpersonales, es más fácil, se puede decir, poner etiquetas y clasificar, digamos, a personas. Y por experimentar lo eterno y lo misterioso, ya entramos a otro terreno. Para Heschel esto sería, desde el judaísmo, la respuesta máxima ante la civilización técnica. No necesariamente en contra del espacio. Heschel dice que el espacio importa. Los 6 días de la semana importan. Pero para Heschel todo tiene que ver con equilibrio. ¿Cuál es nuestra relación con la civilización técnica? ¿Estamos ahí conscientes, pues participando porque tenemos que ganar el pan? ¿O estamos teniendo una relación absoluta con las cosas del espacio y no con el reino del tiempo? O sea, se puede decir los valores más eternos y inefables de la existencia. Otra respuesta de Heschel sería, bueno, es un poco, todavía es difícil para mí. Siempre cuando leo a Heschel descubro más cosas. Pero por lo general tengo confianza en proponeros que otra respuesta de Heschel sería el asombro y el temor reverente. Son más o menos interconectados. Y siguiendo a Heschel de esta forma. El asombro para Heschel se asocia más con la sorpresa. No dar las cosas por sentadas y con un tipo de inadaptación a las palabras. O sea, su palabra en inglés sería maladjustment. Es decir, el asombro es una reacción inicial, sinónimo de la sorpresa, y ocurre cuando realmente no sabemos cómo reaccionar ni qué decir. Para Heschel, queremos siempre sentirnos como principiantes. Queremos siempre estar, digamos, experimentando algo nuevo. Hablaré un poco de la oración. Y bueno, es un comentario general, no necesariamente desde el judaísmo, pero para Heschel, su idea en términos de la oración es que cada experiencia en la oración debe ser básicamente nueva. Por ejemplo, si utilizo un libro en mis oraciones, cada vez que me entrego a unas ciertas palabras, debe ser una experiencia diferente de la que había tenido previamente. Requiere trabajo, pero ahí está más o menos su idea del asombro. Por ejemplo, caminando también por la calle y viendo cosas que nos dan asombro. ¿Y qué pasa adentro? Generalmente, para Heschel hay una falta de palabras.
El otro lado, digamos, de ese proceso, porque los dos están, como estaba ofreciendo, interconectados, el temor reverente. Y se puede decir, siguiendo a Heschel, que el temor reverente es algo un poco más profundo, un poco más allá del asombro. Si el asombro es una reacción inicial, el temor reverente es algo que sentimos y contemplamos más conscientemente. Por eso Heschel dice que el temor reverente, en el inglés sería A, es una manera de estar en relación con el misterio de toda la realidad. Como me relaciono, por ejemplo, con lo eterno. Es diferente de esta reacción inicial del asombro, porque primero que nada es más consciente. En segundo lugar, pide una relación. ¿Cómo me relaciono ante, por ejemplo, esta experiencia? ¿Dónde me ubico en esta locura, digamos, del pasado, del futuro, del presente? Cuando leo a Heschel, el asombro no lo entiendo así, en términos de, ok, siento esto y me pongo a reflexionar sobre la existencia. Esto es más propiamente del temor reverente para Heschel. Quizás, por ejemplo, unos ejemplos sería bueno. El asombro o asombro radical para Heschel es un estado de desajuste frente a las palabras y las nociones. Cuando no sabemos, ahí está otro clave, no sabemos. Cuando no sabemos cómo, qué decir, no sabemos expresarnos, por ejemplo, este momento justo antes de decir algo, o sea, de formular pensamientos, aunque no lo toco aquí, y esto es un poco de una idea muy no planeada, pero Heschel parte fuertemente de algo que se llama la teología profunda, depth theology, que es diferente de la teología tradicional, o sea, como se entiende. La teología profunda para Heschel es más o menos ese contexto de la existencia o nuestra experiencia antes de la formulación de las palabras, antes de la formulación de emociones estrictas, un momento antes. Y hay un nexo, se puede decir, con este momento de desajuste. Podemos pensar en nuestras propias vidas. Quizás hemos tenido experiencias de asombro, de desajuste, no sabemos cómo reaccionar. Pero el punto es que para Heschel, la idea es que hay que volvernos a este lado de la existencia. Y simplemente para hablar un poco más del asombro, a lo mejor del temor reverente, Heschel dice que radica en aceptar que la vida se da bajo vastos horizontes que se extienden más allá del lapso de una vida individual, incluso de la vida de una nación, una generación o una era. Creo que se puede ver más o menos la diferencia con estas dos citas. La segunda, pidiendo más o menos una relación, o por lo menos que nos ubiquemos en un tipo de imaginario del tiempo. No simplemente una emoción, es una cuestión existencial. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? Tiene más que ver con el sentido, o sea, de la vida, el significado también. Y quizás para ofreceros otros dos ejemplos más personales, no tan, digamos, del texto,
Bueno, para mí un ejemplo del asombro puede ser reconocer que tenemos aquí, en esta sala, a nuestra disposición un lenguaje común. Estamos comunicándonos. Qué raro es esto. Que podemos comunicarnos a pesar de nuestras diferencias, compartir ideas y comprendernos mutuamente. Se puede decir, esto ya es extraño, esto ya es sorprendente. Pienso y hablo, o sea, hablo sin tener que pensar, esto es una maravilla, es esto siguiendo a Heschel. Y respecto al temor reverente, quizás un tipo de ejemplo aún más personal. Hace poco aprendí que era descendiente de los sefarim, de los sefardíes aquí en España, los judíos antes de la expulsión. Y para mí, un intento de llegar al temor reverente, y por decirlo, no es decir que soy maestro de esto, es parte de lo que estoy tratando de hacer. Pero por estar delante de ustedes, delante de vosotros, aquí en España, en 2026, después de tanta historia, y también en un momento complicado, sentir que pertenezco a una tradición religiosa, espiritual, mística, que me precede y que me supera, esto me emociona. Y para unir los dos, Heschel dice, el comienzo del temor reverente es el asombro. Y el comienzo de la sabiduría es el temor reverente. Entonces, se puede decir, siguiendo más o menos esta teoría, que el asombro es más o menos el paso principal que nos lleva al temor reverente. ¿Es siempre así? No creo, pero tampoco sé con exactitud, pero con esta cita de Heschel creo que hay más o menos un caminito. Siguiendo con la oración, yo creo que la oración para Heschel es quizás uno de los temas más curiosos en su pensamiento, porque pues si estamos familiarizados con su pensamiento, quizás el Shabbat es más o menos la idea máxima, pues quizás un poco menos el asombro y el temor reverente, pero Heschel tiene mucho que decirnos sobre la oración, sobre las ventajas, también las complicaciones de su época. Yo creo que tiene mucho que ver no solamente con la experiencia judía, pero también con la experiencia de cualquier persona de una tradición de fe, de cualquier religión. Primero que nada, Heschel sugiere que la oración no es necesariamente, perdóname si os, ofendo con esto, pero me parece interesante su idea, que la oración no es necesariamente un momento en el que pedimos cosas, sino uno marcado por la alabanza. También Heschel dice que la oración es sinónima de la experiencia de olvidarme de mí mismo. Ofrece en sus escritos un tipo de dialéctica. Yo creo que sabemos la dialéctica de Martin Buber, yo y tú. Heschel tenía otra dialéctica, ello, él. Para Heschel, la idea de la oración tiene que partir no desde un yo, sino desde un ello. Tenemos que llegar a la oración no como nosotros de los 6 días de la semana, por ejemplo, con
con todo nuestro, en inglés sería baggage, o sea, responsabilidades, preocupaciones y todo, tenemos que vaciarnos. Yo creo que es un tema que se ha tocado mucho en esta casa, la idea del vacío, por ejemplo. Y a partir de ser como un ello ante un él, o ante un tipo de realidad última, hay una mejor posibilidad de conectarnos con nosotros mismos. O sea, ese yo más interno sería para Heschel. Por otra parte, Heschel asocia la oración con la canción de una forma literal. La oración para Heschel es el canto y el canto es la oración. La oración tiene que ser también para Heschel comunitaria, pero también hay varios matices que veremos dentro de muy poco. Curiosamente, Heschel dice que en general que la gente que tenemos una mala relación con las palabras y también una mala relación con el libro de oración en la tradición judía, el Sidur. Y ahí se puede decir que Heschel parece una persona que siempre está quejándose. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho porque sus ideas son muy intensas y profundas, pero sinceras. Con este prefacio voy a entrar en algunos de sus, digamos, quejas. Por ejemplo, Heschel sugiere que el Sidur, el libro de oración, es un libro que todos hablan, pero que pocos han leído realmente. Un libro que tiene la distinción de ser uno de los menos conocidos en la literatura judía, que es curioso porque en la tradición judía, como sabemos, la idea de leer los textos, o sea, cada porción semanal de la Torá, hay que comentarlo, hay que estudiarlo, hay por lo menos 4 niveles de entender una idea, una palabra, pero con el libro de oración, ¿qué pasa? Es lo que pregunta Heschel. Esto más o menos nos conecta con lo que para Heschel sería un tipo de crisis de la sinagoga de su época. Se puede decir también de la iglesia o de otro contexto de oración. Primer punto, primera queja. La oración como delegación. En inglés sería praying by proxy. Y eso sería, para Heschel, cuando, voy a decirlo así, cuando entramos en un contexto de oración y vamos a decir que el rabino ore por mí y no tengo que hacer nada. Ya está ahí, y yo estoy aquí y ya está. Heschel está muy en contra de esto. O sea, para él sería lo opuesto de la oración. Está bien que el rabino o la rabina, el otro lideresa está ahí, pero la responsabilidad para Heschel nos toca a nosotros, a los individuos. Otra queja, en términos de esta crisis de la sinagoga de su época, una ausencia espiritual. Heschel estaba escribiendo en los años 50, 60, cuando se estaban construyendo muchas sinagogas en Estados Unidos. Había muchos edificios, mucha membresía se puede decir también, mucha asistencia en la sinagoga, pero para Heschel muy poca asistencia espiritual, o sea, del alma. Otra queja suya, que la oración puede ser una experiencia mecanicista. Admite que los servicios religiosos se llevan a cabo con dignidad y precisión, que todo está presente, decoro, voz, ceremonia. Pero aquí dice algo. Pero falta una cosa,
vida. Uno sabe de antemano lo que sucederá. No habrá sorpresa, ni aventura del alma. No habrá ningún estallido repentino de devoción. Nada le sucederá al alma. Aquí está un poco más fuerte aún. Nuestro lema es la monotonía. Dice, claro que ocurren cosas, pero no dentro de la oración. Algo aún más fuerte, sino dentro de la administración de las instituciones religiosas. Los edificios crecen. Sin embargo, la adoración no. Y esto más o menos le lleva a Heschel a conectar con el concepto de la intención en el judaísmo, la idea también de la espontaneidad, lo sincero, que sería en el hebreo kavanah. Heschel sigue en Maimónides, que dice la oración sin intención o kavanah no es oración. Y Heschel, no lo dije, pero Heschel se identificaba mucho con Maimónides. Mucho. Quizás por esta razón. Porque Heschel era una persona dividida. Como muchos. Entre, se puede decir, la introversión y la extroversión. El deseo o la necesidad de estudiar, reflexionar, estar solo, etc. Y la obligación, la responsabilidad, la necesidad de estar con la gente, con la comunidad. Heschel escribió una biografía de Maimónides que se publicó en español, en castellano, también en España. Pero al final de la vida de Maimónides, se dedicaba mucho a cuidar de los enfermos, sin parar. Y para Heschel esto fue más o menos un modelo. Bueno, otras cosillas, digamos, de su entendimiento de esta crisis de la sinagoga. Me encanta esta frase. Bueno, es un poco chocante y os pido perdón de nuevo, pero no son mis palabras. El templo, sinagoga, iglesia moderno sufre de un fuerte resfriado. Los congregantes mantienen una respetuosa distancia entre la liturgia y ellos mismos. Recitan las palabras con desapego, como si emitieran una opinión imparcial sobre algo que en el fondo no les afecta. Son palabras fuertes y obviamente no describe a muchas realidades hoy, pero en la realidad, en la época de Heschel, creo que hay mucho ahí que se puede apreciar y valorar. Me encanta esta frase de Heschel sobre la oración porque yo creo que capta mucho. Nos vuelve a la idea central del misterio. ¿Dónde está el misterio en este fragmento? Se puede preguntar. Ya más o menos les ayuda un poco porque hablaba de esta idea hace un momento. Pero la idea de que la oración para Heschel tiene que convertirse en una experiencia nueva cada vez. Como si nunca hubiéramos estado ahí antes. Como una isla. Eso es un poco fuerte porque ¿qué implica? Si nunca hubiéramos estado ahí antes, estamos ante algo, siempre ante algo por la primera vez. Y si estamos ante algo por la primera vez, siempre ese algo nos es desconocido. Siempre estamos en un momento de no saber del misterio también.
Y hablando de nuestra última respuesta, quizás es una respuesta ante la civilización técnica y el misterio más práctica. Heschel tiene algo espectacular sobre el lenguaje. Y realmente habla, en primer lugar, sobre los límites del lenguaje. Y yo creo que aquí nos conectamos fuertemente con algunas de las razones por las cuales podemos estudiar a Heschel. Una siendo la polarización política y la falta, digamos, de diálogo cívico, digamos, entre los grupos diferentes. ¿Qué dice sobre los límites? Siempre habrá, por ejemplo, distancia entre lo que queremos comunicar y lo que comunicamos al final. Hay diferencia entre la experiencia y la expresión. Heschel vuelve a citar a Maimónides sobre la insuficiencia del lenguaje y también de las palabras. Si las palabras son insuficientes y estamos, por ejemplo, en un momento de desacuerdo con alguien o con algo, ¿qué sugiere? Yo creo que sugiere mucho. Heschel también nos dice que todo lenguaje es inexacto. Y su conclusión es interesante. Para poder hablar debemos hacer concesiones. No olvidemos entonces que las cuestiones últimas nunca pueden expresarse plenamente. Y para aclarar, no creo que Heschel hable sobre todos los aspectos del lenguaje, sino sobre el lenguaje que tiene que ver con las realidades últimas de la vida. Eso es mucho, pero bueno. La justicia, la verdad, la belleza, el amor. Estas cuestiones. En el pensamiento de Heschel hay, por ejemplo, también algo que se llama las palabras descriptivas y indicativas, y también palabras científicas y palabras poéticas. Para Heschel, la palabra descriptiva sería, por ejemplo, tengo aquí en mi mano un vaso. Estoy describiendo a una realidad, quizás objetiva. Estamos en espacio ronda. Yo creo que estamos de acuerdo con esto, ¿no? No puedo ver nada porque no tengo mis gafas. Esto es otra realidad, digamos, objetiva. Esto sería más o menos palabras descriptivas. Palabras indicativas para Heschel sería palabras que tienen que ver más con estas realidades últimas de la vida. Me repito, sobre la justicia, el amor, la belleza, lo eterno, lo inefable. Y lo interesante aquí es las palabras que he mencionado de Heschel realmente tienen que ver más con la experiencia de hablar de temas, digamos, indicativos. Indicativos, ¿qué quiere decir esto? No estamos describiendo algo, sino estamos señalando. Estamos acercándonos hacia el significado de algo. Cuando estamos describiendo algo, ya básicamente decimos todo de una vez. Significado, en términos de color, términos físicos también. A ver, también se puede decir palabras científicas y poéticas, pero quería ofreceros las palabras directas de Heschel. Las palabras indicativas tienen otra función. Lo que ellas
originan no es un recuerdo, sino una respuesta. Ideas desconocidas, significados hasta entonces no cabalmente comprendidos. Ok. Abajo, palabras descriptivas. La de evocar una idea que nuestra mente ya posee. Evocar significados preconcebidos. Ok. Creo que podemos ver claramente la diferencia. Estoy tratando de no preguntar tanto y simplemente de hablar, así que voy a hablar. Pero, por ejemplo, aquí, palabras indicativas, ideas desconocidas. Palabras descriptivas, ya estamos operando dentro de significados que ya tenemos. Ya sé lo que quiere decir esto, ya sé lo que quiere decir esto. Piano, silla, piso, techo, pared. Todo esto ya tiene que ver con el saber. Y lo de arriba, lo indicativo, con el no saber, o sea, con el misterio también. Y lo interesante con Heschel, en términos del lenguaje, y volviéndonos a la polarización política y las ideologías extremistas, la gran pregunta sería, ¿qué pasa cuando empleamos palabras descriptivas o científicas, palabras descriptivas, cuando debemos emplear palabras indicativas? No voy a decir todo, pero cuando estamos argumentando, tú eres eso sería una palabra, una frase descriptiva, pero a lo mejor lo bueno sería emplear algo más indicativo. Al final de su Dios en busca del hombre, Heschel tiene un tipo de metáfora. Tal vez este sea el secreto de nuestra historia. Preferir permanecer en el desierto antes que ser abandonados por él. Ya he propuesto que el pensamiento tiene que ver, para Heschel, tanto con la comunidad judía como con, digamos, la sociedad. Y yo creo que esta metáfora del desierto nos ofrece más o menos una respuesta tanto para la comunidad judía, desde la comunidad judía, como para, digamos, el público y todos los otros grupos que componen una sociedad. Otro ejemplo paradigmático de la tradición judía, de Midrash, sugiere que Dios le habló a Moisés. Una razón sería, pues, el tipo, Moisés, tuvo que estar en el desierto para poder recibir. Y esto no es nada extraño, si estamos pensando en el significado, en la metáfora del desierto, en las religiones y también, especialmente, en las religiones abrahámicas. Bueno, partiendo del pensamiento de Jonathan Sacks, Sacks cita y juega un poco con el pensamiento de Edmund Yabes, que también ofrece otro ejemplo de la importancia, digamos, del desierto en el judaísmo. Nunca del todo satisfecho, siempre de un lugar al otro, siempre creciendo, aprendiendo. Y como estaba ofreciendo, hay otros ejemplos, digamos, especialmente de las tradiciones abrahámicas. Nuestro amigo, creo que un amigo de la casa, Pablo Dors, su libro, uno de sus libros, Desierto, está ahí enfrente. Y tiene una asociación, quizás vosotros estáis en esta asociación, Amigos del Desierto. No está diciendo amigos del monte, ni digamos, del mar, pero del desierto. Esto sugiere mucho. Bueno, Santa Teresa, pues, la ubicamos. Y también, el sufismo ofrece mucho sobre el desierto.
también en otras dimensiones del Islam. Podemos acordarnos de San Juan de la Cruz, comentario, si no me equivoco, sobre en Noche Oscura, habla del desierto, si no me equivoco. Entonces, la idea del desierto quizás puede ser una metáfora, no solamente para canalizar las ideas de Heschel, el misterio, y más o menos a favor de un equilibrio entre la civilización técnica y el tiempo del Shabbat. Pero también ofrece un tipo de semilla para nuestros tiempos difíciles. Y pregunto, o sea, no tengo la respuesta, pero yo creo que es simplemente un ejemplo de lo que puede significar la aportación de alguien como Heschel, que nos ayuda no solamente a pensar, sino a recordar que compartimos mucho con nuestros amigos y vecinos. Se puede decir que compartimos muchos valores espirituales, religiosos, pero más que nada, que hay que compartir algo. Y bueno, tengo un par de preguntas y con esto termino y podemos conversar un poco si os parece. Pues en nuestras democracias actuales, obviamente hay diferencias y las diferencias son importantes, pero ¿cómo podemos convivir con las diferencias y compartir algo simultáneamente? Hay muchas personas como Jonathan Sachs que habla fuertemente a favor de la diferencia, se ubica en su trabajo, la dignidad de la diferencia. Pero también habla mucho de la importancia de compartir valores con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Entonces la pregunta sería, ¿puede el desierto ser esa metáfora que nos une hoy? Y con esa metáfora también, dentro de esta metáfora, la idea del misterio de Heschel y también el equilibrio que hay que respetar y practicar en cuanto a la civilización técnica. No sé, seguramente vosotros tenéis más ejemplos o ideas de lo que nos puede unir. Pero para Heschel, yo creo que siendo una figura universal, yo creo que eso sería por lo menos un aporte desde su pensamiento. Y volviendo al Heschel más conocido de la acción social y quizás menos conocido de la vida, digamos, interna, hay que responder. Yo creo que eso sería, para mí, es una pregunta muy, si se puede decir, hescheliana. ¿Puede el desierto ser metáfora que nos une hoy? No sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordan, por todo lo que nos has compartido esta tarde. Tenemos solo, yo lo digo para... sé que has hablado del reino del tiempo y por eso tenemos solamente 12 minutos. Es muy triste, pero... si tenéis algún comentario o alguna pregunta, tendría que ser dentro del reino del tiempo. Entonces, si tenéis algo, es un momento. ¿Sí? Estoy muy abierto, o sea, si algo no os queda claro, si tienen una pregunta, un tipo de interés, algo que no os parece bien, está muy bien, o sea, estoy abierto. Okay, looks like... Bueno, parece que todo el mundo lo tiene clarísimo.
Cuando tú decías que el desierto puede ser una buena metáfora para el tiempo actual, ¿en qué sentido lo decías? Es decir, en el sentido de espacio, en el sentido de un lugar, digamos, donde como no hay nada, es una tontería que busques algo. Es decir, es una tontería que busques un límite cuando no hay nada. Por tanto, el espacio te lleva al tiempo. Es decir, si realmente es el desierto como espacio, es el desierto como tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿O es un desierto para desconectarse de alguna manera? ¿Y de qué manera, en una sociedad como la actual, sí, donde hay muy poco desierto, es decir, es una intensidad experiencial brutal, cada minisegundo cuenta, ¿cómo desertificamos este mundo? Buena pregunta. Pues mi respuesta sería no sé, pero yo creo que hay varias respuestas aquí. Una respuesta de Heschel, pues, preferir permanecer en el desierto antes que ser abandonados por él. Pues se puede estudiarlo por horas. O sea, ¿qué quiere decir ser abandonados por él? Preferir permanecer en el desierto, pues se abre a la interpretación. Pero por estar al final de su, en mi opinión, libro más importante, es algo muy intencional y hay que analizarlo. Primera respuesta sería quizás preferir no tener la respuesta, preferir estar en un más o menos estado de ambigüedad, porque se intuye, se percibe que aunque hay ambigüedad, se puede decir una presencia divina. Y esto es otra respuesta de la tradición. Por estar en ese desierto, nos vaciamos. Y no es decir que nos quitamos 100%, pero depende de nuestra teología y entendimiento de la mística, pero por lo general sugiere que hay que decir ciertas tendencias que tenemos adentro, ahora no. Tengo que irme más profundo y pensar más en, digamos, el significado de mi vida. Por ejemplo, esto todavía es un tipo de yo, se puede decir. Y bueno, esto es otra respuesta. En el desierto nunca estar satisfecho. Pero hay varias respuestas, pero yo creo que es parte de la belleza de la metáfora, que cada persona puede interpretarla de una manera diferente, cada grupo también, o sea, cada pueblo, por ejemplo. Esto has apuntado, una de las formas de entender el desierto, el vacío, el vaciarse de qué, bueno, pues de mucho, no de todo, pero sí de muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor después de ese vacío encuentras algo, ¿no? Pero primero es el vaciarse, darse cuenta de que hay que dejar mucho fuera. Sí. O sea, la idea, por ejemplo, quizás partiendo de tu comentario, el pensamiento de Jesús, ¿quién llega, por ejemplo, en el Shabbat, el día sagrado, cuando la persona que se ha ejercido con tanta energía por los 6 días de la semana no está? ¿Quién soy yo cuando esta persona no llega o no está? Es una pregunta quizás difícil, o sea, un poco incómoda también para mí, pero esto implica un tipo de apertura. O sea, si no somos esa persona de los 6 días, pero todavía estamos en el 7º, ¿quiénes somos? Es una pregunta un poco difícil, pero para Jesús sería, digamos, la esencia del Shabbat. No es para él un momento simplemente para dormir, aunque se puede dormir. Es un tiempo para conectarnos con la raíz, digamos, de quiénes somos nosotros, diría yo.
cada Shabbat será diferente. Buen punto, sí. Y especialmente si estamos leyendo, digamos, los parshiot de la Torah, o sea, de la Torah, porque bueno, hay algo diferente cada semana, sí. Exacto, buena idea. Gracias, Jordan. Con esto del desierto, quería hacer un comentario que no entiendo que no es de Heschel, pero en la tradición rabínica, como se juega con las palabras en hebreo, desierto es midbar, que se puede reescribir como medaber. Claro. Debe haber algún midrash que hace ese juego. No me surge ahora, pero debe existir. Y esto que decías de la ambigüedad, que midbar, el desierto, que suele ser, en inglés se suele traducir como wilderness, ¿no? Como un lugar donde no hay justamente estructura, discurso, y tiene esta ambigüedad de parece que no hay nada, pero si uno refina la atención, hay algo. Y ese es el símbolo, yo creo, del desierto en la tradición bíblica, ¿no? Ahí es donde Moisés, por prestar esa atención extra, encuentra el misterio más profundo. O sea, en la zarza ardiente está el nombre de Dios que solo aparece una vez en toda la Biblia y se entiende en nuestra tradición como el nombre más misterioso. Y creo que de vuelta Heschel no lo elabora así, pero me parece que su insistencia en prestar atención a la sutileza, hay una frase que sí es de él, que es uncommon sense, el sentido no común hace que el midbar se transforme en medaber, ¿no? Es esa permutación del desierto en de repente nos habla, no es un despojo, hay algo ahí que tiene algo para decirnos, pero hay que estar... Y algo muy práctico, porque tiene que ver con el lenguaje. Así que sí estamos tratando de pensar, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Y bueno, está bien. Creo que con tu aporte, Darío, pues nos conectamos quizás a la raíz de, por lo menos, la conceptualización del lenguaje de Heschel. Tiene que ver con cómo nos comunicamos. La teología profunda, o sea, la idea de ir antes de la palabra. Estamos hablando con lo que has dicho, Darío, la conexión lingüística entre desierto y lenguaje en el hebreo. Entonces sí estamos más conscientes de cómo hablamos y cómo nos comunicamos por previamente haber estado en un estado de vacimiento o desierto. Esto implica mucho, creo, en cómo podemos seguir conviviendo hoy en día y entre, digamos, tantas discusiones interesantes y complicadas. Bueno, pues yo creo que... Yo tengo un montón de preguntas, pero no voy a entretener aquí a la gente. ¿Tenéis alguna cosilla? Y si no, pues terminamos aquí. Te damos las gracias, Jordan. La verdad que ha sido precioso. Y bueno, ya sabéis, comprar un libro para este verano. Es decir, ¿dónde mejor leer a Heschel que en la playa, digamos, tumbado? No. Possible. Gracias a todos y te damos un aplauso y terminamos. Gracias. Muchas gracias.